Seguimos en la Crónica Central. En este espacio, lamentablemente, y de manera continua, cronicamos accidentes de tránsito, en su mayoría con saldos fatales. Lo tenemos a Guillermo Pacharoni, especialista en tránsito, efectivamente. Y los números, Guillermo, son escalofriantes. Pensaba en una estadística reciente, 400 aproximadamente por año de muertes, es decir, unas 12 de mínima por día. Números impactantes. Gracias por acompañarnos. ¿Y por dónde entendemos la problemática, la falta de infraestructura, la negligencia? ¿Está todo mal? Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de poder estar hablando de estos temas que para nosotros es de todos los días. Estos números que nos duelen, porque no son números, son personas, son familias. Yo soy abogado, me dedico a esto y estamos permanentemente viendo familias desmembradas de que un segundo a otro pierden a un hijo. No es una enfermedad crónica que viene preparándose de repente. Por una distracción, siempre hay una inconducta humana, no siempre atribuimos la culpabilidad al conductor. Creo que en definitiva lo que tenemos que ponernos a pensar es de qué forma vamos a lograr de que no vuelvan a suceder estos hechos. Si es realmente lo que queremos es cambiar, quizás estemos dispuestos a tolerar este número o estos números que hoy la seguridad vial está regida por la suerte. Tenemos 400 de mínima porque son los que se pueden contabilizar, pero después no estamos midiendo los daños colaterales, las cantidades de personas que se estiman por 10, la cantidad de lesionados que hay, que pierden un brazo o una pierna o que quedan con una incapacidad permanente, el costo de internación. Se calcula que el 3% del Producto Bruto Interno el Estado lo gasta en siniestros viales que podrían evitarse. Y nunca hablamos de cómo vamos a hacer para evitarlo y vamos a estar cronicando muertos, vamos a estar apilando muertos hasta que no hagamos cambios. Y por ahí no sé si estamos todos dispuestos realmente a querer hacer cambios profundos en este aspecto. Guillermo, ¿y por dónde se deberían plantear esos cambios, ¿no? ¿Por dónde se empieza? ¿Por dónde se empieza? Por un concepto. Y el concepto es aceptar el error humano dentro de este juego de actores viales. Tenemos que incorporar la conducta humana o la inconducta humana dentro de lo previsible. Entonces, sabiendo de que, por ejemplo, los jóvenes van a tomar alcohol y van a salir el viernes y sábado de la noche, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué tipo de controles? ¿Qué tipo de licencias? ¿Qué tipo de vehículos? ¿Qué tipo de infraestructura? ¿Qué tipo de educación? ¿Y qué tipo de sanción? Necesitamos agravar penas para que no existe posibilidad de trabajar de seguridad vial si aquel que las hace no las paga, si aquella persona que circula de todas las causas que generan este problema, que es la mortalidad y las lesiones, hay una que es trascendental, que es el exceso de velocidad. Y ese es el que más nos va a costar como sociedad empezar a entender, porque estamos viviendo en una ansiedad social muy fuerte. La velocidad tiene una percepción de riesgo, una percepción de ganancia de tiempo que no es real. Por más de que yo acelere, no voy a ganar, o si gano son apenas fracción de segundos o de minutos, pero agravo el riesgo alevosamente. Entonces ese creo que es el gran desafío. A veces confundimos las causas con el problema, por eso llevo mucha incidencia en plantear que el problema es que la gente se muere, que tenemos muertes permanentemente, que tenemos la Fundación Estrella Amarilla, el Foro de Víctimas de Tránsito de la provincia de Córdoba, que son un estandarte que nos muestran realmente la gravedad del problema. Que los autos choquen en sí mismos no nos preocupa, nos preocupa que desde esos choques, y solamente deberíamos poner el foco en los choques o en los siniestros que generan muerte o lesiones, como tristemente pasó en el día de ayer. Bueno, me quedo con el tema que acabas de mencionar, los vehículos también, ¿no? Cada vez son más tecnológicos, la velocidad se ejecuta más rápido, se me ocurre. Los factores son un montón. ¿Qué pasa con esa tecnología vehicular? Los vehículos te diría que son parte del problema. Invitamos a las automotrices a sumarse a esto. Los vehículos serían como las tabacaleras para lo que es el consumo de cigarrillos. Necesitamos que los vehículos vengan dotados con cierta tecnología que sabemos que va a salvar vidas. Por ejemplo, un detalle es la chicharra sonora auditiva que tienen los vehículos para que la persona se ponga el cinturón. Bueno, hoy hay hadas de asistencia de manejo de muy bajo costo incluso, que podrían colaborar para salvar vidas. Por ejemplo, bloqueos de velocidad en zonas urbanas. Hay mucho que el vehículo puede hacer y si vos me preguntás mi opinión, creo que los grandes avances van a venir de las mejoras en la infraestructura y de la mejora en los vehículos. Además de que tenemos que ser más gravosos a la hora de sancionar. No da lo mismo que alguien cumpla o incumpla la norma, sobre todo a aquellas normas que sabemos que nos van a generar una muerte por más de que no tengamos intención. Cuando vos circulás a 150 km/h por la circunvalación, tengas o no tengas intención de matar, sos un delincuente. Y así tenemos que verlo como sociedad. Guillermo, ¿qué pasa con el carnet de conducir? Todo el mundo accede al carnet de conducir, sea por municipios, sea a través de comunas, en la capital, en el interior.
El estudio para que te den el carnet son 15 minutos. Muy básico. Porque hay un error conceptual de cómo está planteado en Argentina y en gran parte de Latinoamérica. Los conocimientos de normas viales no son tan complejos. Entender las normas viales, sacando algún cartel muy raro de un canguro saltando un pozo, el resto de las normas tienen cierta lógica y uno las puede leer y estudiarlas en 20 minutos. El problema no es una falta de conocimiento, el problema es que lo que no tenemos es falta de conciencia. Tenemos mucho conocimiento de normas, en términos generales todas las normas las sabemos, es decir, sabemos que no hay que usar el celular cuando manejamos, sabemos que tengo que usar el casco, sabemos que no tengo que tomar alcohol cuando manejo, que tengo que usar cinturón, que no tengo que exceder la velocidad, lo sé, voy a rendir un examen y pongo la respuesta correcta. Pero lo que no tengo es conciencia, y el que tiene conciencia hace, y el que tiene conocimiento sabe lo que hay que hacer. Necesitamos pasar todos estos conocimientos viales a conciencia, y la conciencia es un acto personal de cada uno. Entonces el foco no está en que dejemos librada la seguridad vial pura y exclusivamente la conciencia de un conductor. Vamos a fracasar si nuestro objetivo es que todos los conductores cumplan al 100% de la norma. En la vez de que vemos esto como un sistema, como sucede, por ejemplo, a nivel aeronáutico, a nivel espacial, marítimo, en los otros medios de transporte, donde sí se ve como sistema, y si una pata de este sistema falla, el resto del sistema está preparado para tratar de evitar las consecuencias dañosas, en este caso la muerte. Guillermo, ¿qué pasa con los espacios de conducción? Me da la sensación de que es distinto hacerlo en el barrio, hacerlo en una zona urbana, que después posicionarse sin circunvalación, manejar en rutas. Es como que el que sabe manejar se larga a cualquier lado como si fuese igual. ¿Cuál es tu mirada? Sí, te diría, en primera medida, venimos de una cultura cochista. Todos queremos un auto, un coche, un transporte individual. Necesitamos ir modificando ese comportamiento, sobre todo en zonas urbanas. Lo que necesitamos esencialmente es la reducción de la velocidad. Por algo es que está pensada la velocidad de 30 kilómetros, porque y esto nunca nos han explicado por qué voy a circular a 30 y no 40, no es un capricho legislativo, sino que tiene un sentido y una razón de ser en términos de riesgo. A 30 kilómetros por hora, de 10 personas atropelladas, sobreviven 9. Esa va aumentando hasta llegar a 60 kilómetros por hora, cuando de 10 personas atropelladas sobrevive una. Arriba de 60 kilómetros, la supervivencia en términos estadísticos es nula. Es decir, ese es el sentido. Además de que, por supuesto, te vuelvo a decir, en zonas urbanas, por más de que vos aceleres, no vas a llegar antes. Vas a llegar al mismo tiempo porque hay congestionamiento, semáforo y determinadas situaciones que van a hacer que no ganes tiempo real. Es más, una sensación, una ansiedad, un apuro. Bueno, tenemos que empezar a hablar de gestión emocional dentro de la conducción, situación que recién ahora estamos empezando a entender que tenemos que cambiar el comportamiento, venimos de una cultura muy machista. Bueno, ni hablar de los hechos que se dan de violencia, ¿no? Ante una maniobra extraña, uno se baja, mata al otro, un desastre. Pensaba por último, Guillermo, y bueno, súper gracias por venir. ¿Qué pasa con estas estrategias? Pienso en la policía caminera, en circunvalación y en ruta, pienso en estos radares recientes colocados en la ciudad. ¿Sirven, no sirven? ¿Están bien puestos? ¿Está bien utilizado? ¿Estas herramientas, estas estrategias? El control, la fiscalización y el control sirven en la medida que el Estado cree que no es lo único que hace. Si el Estado lo único que va a hacer multar y sancionar, estamos fritos. Bien. Todo Estado quiere multar porque recauda plata, aunque se enoje el Estado, toda multa es recaudatoria porque engrosa un patrimonio. Y como estrategia, solamente multar es el fracaso del sistema. De hecho, por eso tenemos hoy en Argentina 200 millones de infracciones no cobradas, no pagadas. Tenemos gente que repite el tipo de infracción, o sea, multar pretendiendo que con eso se cambie el comportamiento es errado. Incluso comunicamos de que el riesgo es la multa, y el riesgo no es la multa. El riesgo es que a causa de estas inconductas se muere gente, y esto es real. Y hasta que no empecemos a entender, hasta que no despertemos el miedo que representa circular un auto a 100 kilómetros por hora, por más de que sea último modelo y por más de que yo me considere súper capaz de desplazar este vehículo, hasta que no empecemos a entender y a sentir el miedo, no vamos a cambiar nuestro comportamiento. Guillermo, muchísimas gracias por venir. Me quedo con la conciencia individual, este concepto, y la gestión emocional arriba del volante. Ha sido un lujo tenerte. Gracias. Por favor, muchas gracias.